Dicen que el amor de una madre no tiene límites, que lo da todo sin esperar nada, pero en mi caso, lo que me dieron a cambio fue el silencio. En la comunión de mi nieta, me senté sola en una esquina del salón junto al perchero. Nadie me miró, nadie preguntó si ya había comido, así que agarré mi abrigo, me levanté sin hacer ruido y me fui caminando a casa. Mi nombre es Elena Morales, para todos simplemente mamá. Durante más de 20 años he cuidado de mi hija Lucía, su esposo Javier y sus 2 hijos. He pagado facturas, he preparado cenas, he estado allí cada vez que alguien necesitaba algo. Pero esa noche, cuando el teléfono sonó, algo cambió dentro de mí. Y todo comenzó con una vela, un trozo de pastel y un cumpleaños que nadie recordó. Esa mañana, como cada lunes, fui al mercado con mi carrito azul. En la lista yogur para los niños, pan integral para Lucía y las manzanas que tanto le gustan a Javier. Siempre compro 6, aunque sé que solo una es para mí. El resto desaparece en la nevera de su casa antes de que pueda siquiera probarlas. Después del mercado me pasé por la farmacia. Lucía me había escrito por mensaje que si podía recoger el jarabe para la tos de Mateo. Gracias, mamá, eres un ángel, escribió con un emoji de corazón. Ni una palabra más, ni cómo estás, ni si dormí bien anoche, solo una tarea más que cumplir. Cuando llegué a casa dejé las bolsas en la encimera, me dolían las rodillas, pero no me senté de inmediato. Fui al mueble del salón, saqué la carpeta verde y añadí los nuevos recibos, electricidad, gas, el dentista de Sofía. Todo está ordenado, cada hoja con su fecha, cada gasto con su nota. Me gusta tenerlo todo controlado, aunque últimamente esa carpeta parece engordar cada mes. Lucía pasó por la tarde, solo 10 minutos. ¿Tienes 20 euros para el uniforme nuevo de Sofía?, preguntó mientras revisaba su teléfono. Yo asentí y fui por el monedero sin decir palabra. Le di el billete con una sonrisa y ella me besó en la mejilla sin levantar la vista del móvil. Te lo devuelvo pronto, murmuró. Nunca lo hace. Cuando se fue me quedé en la puerta un momento. Observé cómo subía a su coche, cómo los niños reían en los asientos traseros. Javier no vino esta vez. Nunca viene. Siempre tiene algo más importante. Trabajo, fútbol, cansancio. Yo, en cambio, nunca tengo excusas. Esa noche cené sola. Una sopa sencilla y un trozo de pan duro. Encendí la televisión, pero no presté atención. Mis pensamientos hacían más ruido que el presentador del noticiero. Pensé en Tomás, en cómo habría sido todo si él siguiera aquí. Él era el único que me miraba a los ojos y decía gracias, como si realmente lo sintiera. Cuando murió me dejaron su anillo de boda y un sobre con su reloj. Lucía solo tenía 7 años. Desde entonces, todo lo que he hecho ha sido para ella, para que no sintiera que le faltaba nada. Pero en el intento olvidé preguntarme si algo me faltaba a mí. A medianoche me despertó un mensaje. Mamá, mañana podrías llevar a Mateo a la escuela. Javier tiene reunión y yo tengo que abrir la tienda temprano. Me senté en la cama, leí el mensaje 2 veces. Luego miré el calendario en la pared. Un pequeño círculo rojo rodeaba la fecha, mi cumpleaños. Lucía no lo había recordado. Me recosté, pero no pude volver a dormir. Algo se movía dentro de mí. No era rabia, no era tristeza, era vacío. Dicen que lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Y esa noche por primera vez me sentí invisible. Pero también por primera vez empecé a preguntarme si merecía algo más, algo tan simple y tan poderoso como ser vista, ser reconocida, ser escuchada, aunque fuera por mí misma. Lucía tenía solo 7 años cuando perdimos a Tomás. Aquel día no hacía frío, pero yo temblaba igual. Recuerdo haber visto salir a 2 hombres de la fábrica con rostros grises y manos nerviosas. Uno de ellos sostenía un sobre grande amarillento. Me lo entregó sin decir palabra. Dentro estaban el reloj, el anillo de bodas y una carta mecanografiada del jefe de planta. Decía que lo sentían mucho, que había sido un accidente, que Tomás estaba haciendo una revisión de rutina en una caldera defectuosa que explotó. Yo no lloré ese día. Me quedé mirando el reloj durante horas esperando que las manecillas se movieran hacia atrás, pero no lo hicieron. Desde entonces el tiempo solo ha ido hacia adelante, arrastrándome como una corriente que no me deja respirar. Lucía no entendía qué pasaba. Me preguntaba por qué papá no volvía a casa,
¿Por qué dormía tanto? Le dije que estaba en un lugar mejor vigilándola desde el cielo. Durante semanas dormía abrazada a su peluche y me pedía que le contara historias de cuando papá le enseñaba a montar bicicleta. Y yo inventaba cuentos mientras por dentro me rompía. Perder a Tomás fue como perder la mitad de mi voz. Pero también fue el momento en que me prometí que nada le faltaría a Lucía, ni amor, ni comida, ni futuro. Así que empecé a trabajar limpiando casas. Por la mañana, en una por la tarde, en otra. Aprendí a estirar cada moneda como si fuera oro. Lucía nunca lo notó. Siempre tuvo los cuadernos más bonitos, los lápices de colores más vivos. En su fiesta de 15 años le alquilé un vestido precioso, aunque eso significó no encender la calefacción durante 2 semanas. Cuando conoció a Javier pensé que por fin alguien la cuidaría como yo lo había hecho. Él era simpático, trabajador, educado. Al principio venían a verme cada domingo, me traían flores, pasteles, Lucía cocinaba conmigo, Javier me ayudaba con las bombillas o con el jardín. Yo me sentía agradecida, vista, útil. Pero la vida tiene una forma extraña de cambiar las cosas sin que una lo note. Poco a poco las visitas se volvieron llamadas, luego mensajes, luego silencios, y mientras más silencios, más tareas, más favores, más pedidos con voz dulce y ojos que no me miraban de verdad, y yo los cumplía todos, porque era madre, porque ser madre creía era dar siempre, incluso cuando ya no tienes nada que dar. No sé en qué momento mi ayuda dejó de ser un gesto de amor para convertirse en una obligación silenciosa. Al principio, cuando Lucía me pedía algo, lo hacía con una sonrisa tímida y un gracias, mamá, no sé qué haría sin ti. Cada vez que la escuchaba sentía que todo el esfuerzo valía la pena, que mi vida, aunque solitaria, tenía propósito. Pero con el tiempo esa sonrisa se desdibujó. Las gracias se convirtieron en un lo necesito para mañana, en un puedes encargarte tú como siempre. Las palabras cambiaron, pero lo que más dolía no eran las frases, era el tono, ese tono que da por sentado que estaré ahí. Siempre. Javier también cambió. Al principio era amable, considerado, me ofrecía llevarme en coche, me preguntaba por mi salud, pero ahora apenas me saluda cuando llego a su casa con bolsas llenas de compras. A veces ni se levanta del sofá, solo asiente con la cabeza y vuelve a mirar su móvil. A veces lanza comentarios como parece que alguien tiene mucho tiempo libre o menos mal que la abuela nos ayuda, como si fuera una especie de recurso doméstico más. Y yo los escucho en silencio, porque me digo que no importa, que lo importante es que los niños estén bien, que Lucía no sufra, que la familia esté unida. Pero ¿qué familia se sostiene cuando una parte da hasta deshacerse y la otra ni lo nota? En la carpeta verde, la de los recibos, he comenzado a guardar también algunas notas que escribo cuando no puedo dormir. Son frases sueltas, pensamientos que no me atrevo a decir en voz alta. A veces solo pongo, hoy pagué la ortodoncia de Sofía. No dijeron nada. O hecho polvo, no importa. El otro día escribí, no me acuerdo de cuándo fue la última vez que alguien me preguntó si era feliz. Y mientras trazaba esa frase con la pluma me di cuenta de que no era solo una queja, era un grito ahogado, mudo, como tantos otros que he aprendido a callar por años. La casa pues está llena de fotos, Lucía de niña, los nietos, Tomás en su uniforme de trabajo, en todas sonrío, siempre sonrío. Pero últimamente cuando me miro al espejo ya no reconozco esa sonrisa, es como si me la hubiera prestado alguien más, como si mi rostro se hubiera acostumbrado a fingir alegría para no incomodar a nadie. Pero esta vez algo dentro de mí empieza a moverse. No es una revolución, no es enojo, es una semilla de duda. Y a veces basta una semilla para romper la piedra. El día de mi cumpleaños amaneció gris. No hacía frío, pero el cielo estaba cubierto como si el mundo entero supiera algo que los demás habían olvidado. Me desperté antes que el despertador con ese presentimiento mudo que acompaña a las fechas importantes cuando nadie más las recuerda. En la cocina preparé café y corté una rebanada de pan tostado con un poco de aceite y sal. No tenía hambre, pero tampoco quería comenzar el día con el estómago vacío. Me senté frente a la ventana observando cómo el viento movía las hojas del naranjo del patio. Pensé en Tomás. Siempre solía despertarme ese día con flores, aunque fueran silvestres. Me decía, para la mujer que me lo ha dado todo y aún sonríe.
A media mañana salí a comprar algunas cosas. Me detuve frente a una pastelería del centro. En el escaparate había una tarta pequeña de chocolate con una inscripción sencilla: Felicidades. Entré sin pensarlo mucho, no por los demás, por mí, porque ese año al menos una persona debía recordarlo. En casa puse la tarta sobre la mesa, no le quité el envoltorio, solo la miré como se mira algo bello que parece ajeno. Dejé el teléfono en la mesa, lo revisé cada 10 minutos, ni una llamada, ni un mensaje. Ni siquiera uno de esos saludos impersonales que a veces llegan por redes sociales. A eso de las 6 sonó el teléfono. El corazón me dio un salto. Era Lucía. Contesté con una voz más alegre de lo que sentía. Ella comenzó con prisa, como siempre. Mamá, disculpa que no haya escrito antes. ¿Tienes algo de efectivo? Es que Javier quiere reservar unas entradas para el concierto de julio y no le funciona la tarjeta. Solo serían 50 euros, te los devolvemos la próxima semana. Esperé esa pausa. Y feliz cumpleaños, por cierto. Pero no llegó. Solo un gracias mamá, te paso luego a buscar. Cuando colgué me quedé mirando la tarta. Abrí la caja, encendí una vela y apagué las luces. Me senté sola a la mesa. El reflejo de la llama bailaba en la superficie del cristal. Cerré los ojos. Pedí un deseo, no uno grandioso, no uno imposible, solo uno silencioso, que alguien algún día me mirara como si realmente estuviera ahí. Soplé la vela. La apagó un suspiro que llevaba años guardado en el pecho. Guardé el trozo de tarta que no comí en un plato pequeño, lo tapé con papel film y lo metí en la nevera. No tenía hambre, solo quería que no se secara, como si todavía pudiera salvar algo de ese momento que ya se había roto. Encendí la televisión, pero el ruido me molestaba. Apagué las luces del salón y me senté en el sofá. La casa estaba en silencio, ese silencio espeso que no consuela. Me abracé a mí misma. Recordé todos los cumpleaños anteriores, los que celebramos con Lucía de niña, los dibujos torpes que me hacía con lápices de colores, los desayunos con galletas quemadas que preparaba con Tomás entre risas. Eran torpes, sí, pero estaban llenos de amor, de presencia. Ahora tenía lo contrario, comodidad sí, estabilidad también, pero ningún gesto real. Solo costumbre, y yo me estaba hundiendo bajo el peso de esa costumbre sin darme cuenta. Un par de días después, Lucía me llamó para decirme que iban a cenar a un restaurante nuevo, que sí quería acompañarlos. Acepté. Pensé que tal vez con suerte era una forma de compensar su olvido. Me puse un vestido bonito, me peiné con esmero. No dije nada sobre el cumpleaños, solo esperé en silencio una señal. En el restaurante Lucía pidió vino, Javier pidió una entrada extra. Los niños postres dobles, rieron, brindaron por no sé qué. Nadie mencionó mi nombre. Nadie me preguntó qué quería comer. Yo pedí una sopa ligera. No tenía apetito, pero no quería parecer desubicada. Cuando llegó la cuenta, Javier la deslizó hacia mí como si fuera lo más natural del mundo. Pues suegra, dijo, sin siquiera mirarme. Lucía me sonrió con esa sonrisa automática. Después te lo devolvemos como siempre. Saqué el monedero, conté los billetes. Pagué. Y me tragué algo más que la sopa. Me tragué la sensación de ser invisible, de ser útil pero no amada, de ser necesaria pero no valorada. Esa noche al llegar a casa me senté frente al espejo, me quité los pendientes lentamente, me miré con atención, no lloré. Solo observé esa cara que ya no conocía y en ese momento lo sentí con claridad. No era tristeza, era un cansancio antiguo, profundo, que venía arrastrando desde hace años, uno que ya no podía seguir disimulando, y por primera vez sentí que tal vez había algo más allá de este papel que me había impuesto, que quizás, solo quizás todavía podía escribir una versión distinta de mi historia. A la mañana siguiente desperté más temprano de lo habitual. Afuera el cielo todavía estaba oscuro. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj de pared que Tomás había colgado años atrás. En ese silencio, algo dentro de mí empezó a hacerse preguntas que no quería escuchar. ¿Y si ya no era suficiente? ¿Y si nunca lo fui? Me levanté sin prisa, me preparé un café y me senté en la mesa del comedor. Frente a mí, la carpeta verde. La abrí. Comencé a repasar los recibos: electricidad, mercado, pediatra, excursión escolar. Todo anotado con esmero, con fechas y montos. Y al lado pequeñas notas.
Palabras sueltas, frases sin terminar, como si fueran migas de mi propia voz rota. Tomé un cuaderno viejo de tapas negras que guardaba en el cajón de esos que alguna vez usé para recetas. Escribí en la primera página: hoy decidí contar todo lo que doy y lo que ya no recibo. Las palabras salieron con una fluidez que me asustó, una tras otra, como si hubieran estado esperando años para salir. Durante los días siguientes, cada noche me sentaba en la misma silla, bajo la misma luz tenue, y escribía. A veces solo anotaba cifras, a veces emociones. Hoy llevé a Mateo al colegio, me dio un beso rápido sin mirarme. Luciano preguntó si llegamos bien. Otras veces frases más cortas: estoy cansada, no me vieron, soy un fantasma con bolso. Una tarde, mientras esperaba en la consulta médica de Sofía, noté un cartel en el tablón de anuncios: grupo de acompañamiento para mujeres mayores. Encuentra tu voz. Todos los jueves a las 17:00, Centro Cívico La Esperanza. Lo leí 3 veces, lo arranqué con suavidad, me lo guardé en el bolsillo. Pasé varios días mirándolo sin atreverme a ir. Me decía que no tenía tiempo, que los niños me necesitaban, que los jueves justo coincidían con la clase de natación de Mateo. Excusas, lo sé ahora. Tenía miedo de escucharme. Pero ese jueves algo fue distinto. Tal vez fue el silencio al colgar el teléfono con Lucía. Tal vez fue el último recibo de Javier que decía para gasolina del coche y que dejé sobre la mesa sin ganas de abrir la billetera. Caminé hasta el Centro Cívico con pasos lentos. Dudaba a cada esquina. Cuando llegué ya habían comenzado. En una sala pequeña con sillas en círculo, 7 mujeres conversaban, todas mayores, todas con arrugas en la frente y en el alma. Me senté sin decir nada. La mujer que guiaba el grupo se presentó Catalina Robles. Tenía la voz firme pero suave. No me preguntó por qué estaba allí, solo me miró como si ya lo supiera. Escuché en silencio las historias de otras mujeres. Una hablaba de cómo sus hijos solo la llamaban cuando necesitaban algo, otra de cómo se había olvidado de lo que la hacía feliz, y otra con lágrimas dijo que llevaba años sin que nadie la abrazara, sin pedirle algo a cambio. No hablé ese primer día, pero volví. La segunda vez que fui al grupo, Catalina me saludó con una sonrisa tranquila. Me ofreció una taza de té de menta y me señaló una silla vacía junto a ella. No hubo presión, solo ese tipo de presencia que no exige nada y sin embargo lo cambia todo. Esta vez escuché con más atención. Había una mujer llamada Isabel, de cabello blanco, recogido en un moño alto, que hablaba con serenidad de su soledad desde que su hija se mudó a otro país y solo le escribía mensajes por cumpleaños. Otra, María Teresa, contaba que sus nietos no sabían su segundo nombre. Y todas, de una forma u otra, hablaban de lo mismo: la sensación de haberse vuelto invisibles en sus propias casas. Catalina no interrumpía, solo asentía o lanzaba preguntas pequeñas, afiladas como piedras lisas que se cuelan entre las grietas. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? ¿Cuándo te escuchaste sin miedo? ¿Qué te gustaría hacer y hacer si nadie te necesitara? Yo seguía sin hablar, pero sentía que cada palabra ajena también era mía, que en esas historias ajenas mi voz empezaba a encontrar un eco. Después de la sesión, Catalina se me acercó mientras guardaba sus cosas. Me preguntó si me gustaba escribir. Le respondí que no lo sabía, que hacía poco había empezado a tomar notas para no olvidarme de lo que sentía. Sonrió. Eso no es escribir, Elena, eso es despertarse. Me ofreció acompañarla a tomar un café en la plaza. Dudé. Siempre decía que no tenía tiempo, pero ese día no tenía excusas. Acepté. Nos sentamos en una terraza modesta, con sillas de hierro que crujían. Pedimos café con leche. Catalina tenía esa forma de hablar que no asusta. Me preguntó por mi familia, por mi hija, por mi marido fallecido. Y por primera vez en mucho tiempo conté. No solo los hechos, sino las emociones, las grietas, las culpas, los silencios. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo algo que aún retumba en mi cabeza. Hay muchas formas de desaparecer, Elena. Una de ellas es vivir solo para los demás. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un espacio limpio, como si las palabras que me dolían hubieran salido a tomar aire. Al volver a casa esa tarde, abrí el cuaderno negro, escribí una frase sencilla: hoy hablé de mí y no pasó nada malo.
Luego debajo otra, quizás merezco más de lo que he aceptado hasta ahora. Aquella noche dormí mejor. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin algo dentro de mí se estaba moviendo. Durante las semanas siguientes, los jueves se convirtieron en mi refugio. Era el único momento en que no debía dar explicaciones, no tenía que justificar mis silencios ni sonreír por compromiso. En el centro cívico nadie me pedía favores, nadie me llamaba mamá para luego colgar sin escuchar mi voz. Catalina me animó a escribir más. Me regaló un cuadernito nuevo, con tapa color vino y hojas gruesas con una nota en la primera página para que nunca más olvides que también tienes voz. Me pareció un gesto simple, pero me conmovió profundamente. Nadie me había regalado nada sin esperar algo a cambio ni siquiera recuerdo desde cuándo. Empecé a escribir no solo lo que hacía, sino lo que pensaba, lo que no decía, lo que reprimía. Descubrí que dentro de mí vivían muchas versiones de Elena, la madre protectora, la viuda silenciosa, la mujer resignada, y también enterrada bajo todo eso una Elena niña que aún soñaba con aprender a bailar flamenco, con viajar a Galicia y ver el mar rompiendo contra las rocas. Una tarde, al llegar al grupo, Catalina nos pidió que dibujáramos algo que representara lo que anhelábamos. Yo dudé, pero tomé un lápiz y tracé algo torpe, una mujer sentada frente al mar con un cuaderno en las manos. Era simple, casi infantil, pero era mío. Y al terminar por primera vez, hablé frente al grupo sin temblar. Quiero aprender a estar sola sin sentirme vacía, dije. Las demás mujeres no aplaudieron, solo asintieron como si esa frase también les perteneciera. Catalina me invitó luego a un taller de escritura, era por las mañanas una vez por semana, dudé como siempre, pensé en Lucía, en los niños en la compra del martes, en la cita médica de Javier, pero esta vez en lugar de decir no puedo, pregunté por qué no fui. Y me gustó. Me sentí torpe al principio, insegura, pero cada palabra escrita era como una piedra soltada del pecho. Me sentía más ligera, más viva, me gustaba llegar a casa con algo nuevo que contar, aunque nadie me preguntara cómo me había ido, aunque nadie lo notara, yo lo sabía. Y con eso me bastaba. Un jueves después del grupo me quedé sola en la sala con Catalina. Ella guardaba los cojines, acomodaba las sillas. Me acerqué y le dije gracias por no empujarme, por dejarme llegar a mi ritmo. Ella me miró con ternura y me respondió, tú no llegaste tarde, Elena. Llegaste cuando estabas lista. Aquella noche en casa revisé la carpeta verde. Por primera vez no me limité a los recibos. Escribí una carta. No la firmé, no la sellé, pero la escribí. Era para Lucía, no reclamaba, no exigía, solo contaba. Le decía cómo me sentía. Le hablaba de mis miedos, de mi cansancio, de las veces en que había llorado en silencio después de colgar el teléfono. Le hablaba de Tomás, de lo que él me enseñó sobre el amor y de lo lejos que nos habíamos alejado de esa lección. No sabía si alguna vez se la daría, pero al escribirla algo dentro de mí se soltó, como una cuerda que me ataba el pecho. Respiré hondo, cerré el cuaderno y supe que por primera vez en mucho tiempo algo estaba cambiando, no afuera, dentro de mí. No necesitaba que Lucía lo viera aún, bastaba con que yo lo supiera, porque cuando una mujer empieza a verse a sí misma, ya no hay regreso. Después de más de un mes asistiendo al grupo y al taller de escritura, Catalina me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. ¿Qué harías si mañana tu familia dejara de llamarte para pedirte cosas? Me quedé mirándola. No supe qué responder. Nunca me lo había planteado. Mi vida estaba tan construida alrededor de las necesidades de los demás que imaginar un día sin esas demandas era como imaginar un día sin gravedad. No lo sé, murmuré. Tal vez dormiría un poco más. Me prepararía el desayuno con calma. Iría a caminar al parque. Entonces empieza por ahí, dijo ella, con algo que sea solo para ti. Esa noche en casa tomé papel y bolígrafo y tracé una lista, cosas que quiero hacer. Y era una lista tímida, nada extravagante, comprar un vestido nuevo, inscribirme a la clase de baile del centro cultural, visitar el mar antes de que termine el verano, hacer una tarta solo para mí, no compartirla, comerla sin culpa. Debajo escribí otra lista, cosas que ya no quiero hacer.
dar dinero sin límites, cancelar mis citas por cuidar a los niños, fingir que no me duele cuando me ignoran, sonreír cuando no tengo ganas. Guardé ambas listas dentro del cuaderno rojo. Sentí una pequeña llama encenderse en el pecho. Frágil sí, pero real. Catalina me animó a preparar una conversación con Lucía. No tiene que ser una pelea, ni una confrontación, solo una declaración de tus límites, una forma de decir, así quiero vivir a partir de ahora. Me ayudó a escribir algunos puntos. Practiqué frente al espejo con voz suave pero firme. Hija, te amo, pero ya no puedo seguir resolviéndolo todo. También tengo derecho a descansar, a decir que no. Quiero estar presente, sí, pero sin desaparecer yo misma. Pero cada vez que lo ensayaba la voz me temblaba. No podía sostener la mirada, sentía que estaba traicionando algo sagrado, la maternidad, la entrega, la idea de ser buena madre. Me costaba incluso imaginar la reacción de Lucía, la decepción en su rostro, el enojo de Javier, los reproches, los silencios. Decidí empezar por algo pequeño. Invité a Lucía y Javier a cenar, quería probar mi fuerza, no decir todo aún, pero marcar una diferencia. Les propuse ir a un restaurante sencillo, uno que me gustaba donde nunca habíamos ido. Ellos aceptaron con indiferencia, como si el lugar no importara mientras yo pagara la cuenta. Ese día me puse un vestido azul con flores blancas que no usaba desde hacía años. Me pinté los labios. Me sentía nerviosa pero decidida. Pensé, hoy es el primer paso. Hoy marcó un límite. Durante la cena la conversación giró como siempre en torno a ellos. El trabajo de Javier, las tareas de los niños, el estrés de Lucía con la tienda. Yo escuchaba, sonreía, intervenía poco, nadie me preguntó cómo estaba, pero eso ya lo esperaba. Cuando llegó la cuenta, el camarero la dejó sobre la mesa. Mis manos sudaban. Tomé el monedero, miré el importe, era más de lo que esperaba, pero no importaba. Respiré hondo, iba a decirlo, iba a pronunciar las palabras que había practicado una y otra vez. Esta vez comencé me gustaría, Lucía me interrumpió. Mamá, ¿puedes pagar tú? Javier olvidó la cartera. Me quedé en silencio, mis labios se cerraron solos, asentí. Pagué. Otra vez. Pagamos, o mejor dicho, pagué. Me excusé diciendo que tenía que acostarme temprano. Javier ni siquiera alzó la vista del móvil cuando me despedí. Lucía me dio un beso en la mejilla, ese gesto automático que repite sin pensar. Volví caminando a casa, sin mirar escaparates, sin notar la brisa cálida de la noche. Al llegar, dejé las llaves sobre la mesa y me senté sin quitarme los zapatos. Sentía que el cuerpo me pesaba más de lo habitual. Como si llevara a cuestas años de resignación, me incliné hacia adelante y apoyé los codos sobre las rodillas. Pasaron minutos, horas. El reloj marcaba la 1 de la madrugada cuando finalmente me levanté. Me dirigí a la cocina y abrí la carpeta verde. Saqué el recibo de la cena y lo puse sobre la mesa. Lo miré con atención, no por el número, no por el dinero. Lo miré como se mira una herida sabiendo que no sangra por fuera, pero que duele igual. Lo doblé lentamente. Luego, sin pensarlo, lo rompí en pedazos y los tiré a la basura. Fui por mi cuaderno rojo. Escribí solo una frase, hoy no pude. Y luego otra, me traicioné a mí misma. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Me acosté sin lavarme la cara, dormí mal. Me desperté varias veces con imágenes difusas, el camarero, esperando la mirada de Lucía, mi voz temblorosa. Al día siguiente todo siguió como siempre. Un mensaje temprano de Lucía. ¿Podrías recoger a los niños del colegio? Tengo reunión con proveedores. Respondí con un simple sí, sin puntos, sin emojis. Pero algo era distinto. Por dentro sentía un malestar. No era contra ella, era conmigo, porque había planeado, porque había ensayado, porque me había prometido que lo haría, y no pude. Esa tarde, cuando los niños estaban en el parque, me senté en un banco y observé cómo jugaban. Sus risas eran como ecos de tiempos lejanos cuando Lucía era pequeña y yo creía que todo lo que hacía tenía un sentido claro. Me sentí extraña, presente pero distante, como si mi cuerpo estuviera ahí pero mi alma flotara en otra parte. Volví al centro cívico el jueves. Catalina me vio entrar y no dijo nada, solo me ofreció un asiento. Durante la sesión hablé. Intenté decirlo, estuve a punto, pero no pude, me dio miedo. Sentí que si decía algo, todo se rompería.
Catalina esperó unos segundos antes de responder. ¿Y qué se rompería exactamente, Elena, la imagen que tienen de mí? Su comodidad, quizás incluso su cariño. Y vale la pena mantener ese cariño si depende de que te niegues a ti misma. Me quedé en silencio. Las demás mujeres me miraban con respeto, con una especie de ternura que no juzga. Y por primera vez no me sentí débil por haber fallado. Me sentí humana. Catalina se inclinó un poco hacia adelante. Estás más cerca de lo que crees. La próxima vez no intentes decirlo todo, solo una palabra. Una pequeña frase. A veces basta con empezar por esta vez no. Volví a casa con esa frase en la cabeza. Esta vez no. La repetí bajito mientras preparaba la cena. La escribí en un papel y la pegué en el espejo del baño. Y pensé, tal vez sí fallé esta vez. Pero no me detuve. Y esa es la diferencia. Los días que siguieron fueron distintos, no porque algo en mi entorno cambiara, sino porque algo dentro de mí había empezado a moverse despacio como una brisa que apenas se nota, pero que anuncia tormenta. Lucía seguía escribiendo con la misma urgencia de siempre. ¿Podrías traer pañales para Sofía? Mamá se rompió la cafetera, nos prestas la tuya unos días. ¿Estás libre el sábado para quedarte con los niños? Yo respondía, no con la rapidez de antes. No con la entrega ciega de siempre, pero aún decía que sí, a medias, con dudas, con el cuaderno rojo cada vez más lleno de palabras que nunca pronunciaba en voz alta. Una mañana, mientras ordenaba el armario, encontré una caja pequeña. Dentro había fotos viejas. Yo con Tomás sonriendo en la playa. Lucía con sus primeras botas escolares. Un dibujo infantil en el que aparecíamos los tres tomados de la mano bajo un sol enorme. Detrás, en letras torcidas, decía, «Mamá, eres mi casa». Me senté en el suelo con la caja abierta y lloré. No con amargura, no con furia. Lloré como se llora cuando uno encuentra una parte perdida de sí misma. Porque sí, yo había sido casa. Techo, abrigo, sostén, pero ¿y ahora quién me sostenía a mí? Esa misma tarde me detuve frente a una tienda de ropa. Vi un vestido color coral en el escaparate, ligero con flores pequeñas. Por reflejo pensé, no lo necesito. Pero esta vez me detuve, entré, lo toqué, me lo probé, me quedaba justo y por primera vez en mucho tiempo me lo compré. Al llegar a casa, colgué el vestido frente al armario como un recordatorio visible de que también podía elegirme a mí. El jueves siguiente en el grupo llevé el vestido puesto. Las mujeres lo notaron. Catalina me sonrió desde la puerta. Hoy brillas, Elena. Hoy empiezo, respondí. Durante la sesión hablé de mi lista, de las cosas que quería hacer, de las cosas que ya no quería permitir. No todas me aplaudieron. Algunas se emocionaron. Otras asintieron en silencio, pero todas entendieron. Y entonces Catalina propuso un ejercicio. Dijo que cada una debía escribir una frase que representara su deseo más simple pero más propio, algo que no dependiera de nadie más. Yo escribí, quiero estar en paz, incluso cuando no me necesiten. Esa frase se quedó flotando en mi mente todo el camino de regreso a casa. Esa noche, Lucía llamó. Otra petición. Nada nuevo. Pero esta vez, mientras escuchaba su voz, me acerqué al espejo, vi el papel pegado con cinta que decía, esta vez no. Respiré hondo, sentí el corazón agitarse como un pájaro en jaula, y sin pensarlo demasiado respondí, lo siento, Lucía, hoy no puedo. Hubo un silencio del otro lado, largo, casi incómodo. ¿Estás bien, mamá? Sí, dije con calma. Solo estoy ocupada conmigo. No gritó, no discutió, solo murmuró un bueno, está bien, y colgó. Me quedé de pie con el teléfono aún en la mano. El corazón seguía latiendo rápido, pero también sentía algo más. Una especie de alivio. Como si al pronunciar esa pequeña negativa hubiera liberado años de obediencia automática. Esa noche dormí sin sobresaltos y al despertar me di cuenta de algo. No se trataba de dejar de amar a los demás. Se trataba de empezar a amarme a mí. El sábado siguiente invité a Ana Lucía y Javier al almorzar. Esta vez no era una cena improvisada ni un gesto para mantener la paz. Esta vez era parte de un plan. No lo sabían, pero yo sí. Reservé una mesa en un restaurante pequeño cerca del río, nada ostentoso, pero con mantel de tela y platos de barro cocido. Me puse el vestido coral,
ese que compré para mí, me recogí el cabello, me puse los pendientes de perla que Tomás me regaló en nuestro 10º aniversario. Al mirarme al espejo antes de salir, no vi a la madre obediente ni a la abuela disponible. Vi a una mujer viva. Llegaron tarde como siempre. Lucía se disculpó entre risas. Javier ni lo mencionó, los niños no vinieron esta vez. Mejor. No quería testigos para lo que estaba a punto de hacer. Nos sentamos, pedimos. Ellos hablaron de lo de siempre, el coche, el colegio, el estrés. Yo escuchaba con una media sonrisa, pero esta vez no me perdía en sus palabras. Estaba atenta al momento. Cuando llegó la comida, Lucía se quejó porque la ensalada no tenía suficiente aguacate. Javier dijo que el vino estaba tibio. Yo comí en silencio. Cada bocado me sabía distinto, no por el sabor, sino por la intención con la que estaba ahí, por lo que estaba a punto de soltar. La cuenta llegó en una bandeja de madera, el camarero la dejó justo en el centro de la mesa entre los tres. Nadie se movió al principio. Lucía miró hacia mí, Javier se encogió de hombros. «Puedes encargarte, mamá», dijo Lucía como quien pide sal en la mesa. «Después te hago bisum». La frase resonó en el aire como una campanada vieja. Yo ya sabía lo que iba a responder. Lo había ensayado, lo había sentido. Lo había escrito tantas veces que ya no era una idea, era una decisión. Abrí el monedero con calma, saqué lo justo para mi parte, dejé el dinero sobre la mesa, acomodado con cuidado. Luego levanté la vista. Hoy solo pago lo mío. Lucía parpadeó. Javier levantó una ceja. Perdona, dijo Lucía, lo que escuchaste repetí con voz serena. Hoy solo pago mi comida. Silencio. De esos que no saben dónde apoyarse. ¿Estás enfadada por algo?, preguntó Lucía, bajando el tono. Porque si es por lo del otro día... No, no estoy enfadada, la interrumpí. Solo estoy empezando a cuidarme. Y parte de eso es dejar de asumir responsabilidades que no son mías. Javier bufó. Venga ya, Elena, ¿ahora te haces la víctima? Lo miré. No con ira, con compasión, porque entendí que él no sabía lo que se estaba cayendo dentro de mí, que seguía creyendo que yo era la misma mujer de siempre. Lucía apretó los labios. Intentó una sonrisa. Mamá, no hace falta dramatizar. No dramatizo, dije mientras tomaba mi bolso. Solo cambio. Y los cambios, hija, no siempre vienen con anuncio. Me levanté con calma, me puse el abrigo, dejé el resto del dinero exacto, sin monedas de más, sin culpa. Me giré hacia ellos por última vez. No estoy enfadada, solo estoy aprendiendo a no desaparecer. Y salí. Al salir del restaurante, el sol me golpeó de frente. No era especialmente fuerte, pero lo sentí como una caricia directa al rostro, como si la luz misma quisiera decirme, ahora sí, Elena. No caminé deprisa. Di pasos lentos, conscientes como si cada zancada fuera una declaración. Me crucé con gente que reía, que comía helado, que paseaba con sus perros. Yo iba sola, pero no me sentía sola. Por primera vez en mucho tiempo me sentía conmigo. A mitad de cuadra me detuve frente a un escaparate. Había libros, plantas, colgantes, tazas con frases. En una de ellas se leía: «Hoy elijo no complacer a todos». Sonreí. No entré a comprarla, no hacía falta. Esa frase ya vivía dentro de mí. Cuando llegué a casa me quité los zapatos en la entrada, dejé el abrigo colgado, me serví una copa de vino. No para brindar ni para celebrar, solo para acompañar el silencio, el verdadero silencio, no ese que aplasta, sino el que envuelve como un manto de lana tibia. Me senté en el sofá con las piernas cruzadas y el cuaderno rojo en el regazo. Escribí con letra firme: «Hoy fui libre». Luego añadí: «No pedí permiso, no expliqué demasiado, no grité, solo hice lo justo, solo dije lo necesario y bastó». No lloré, ni una lágrima, solo una calma rara como la que se siente después de cerrar una puerta sin dar portazo. Porque hay formas de decir adiós sin pronunciarlo, y hay maneras de empezar una nueva vida sin dejar la anterior atrás, sino integrándola, transformándola. Esa noche dormí profundamente, como hacía años no lo hacía, y soñé que caminaba por un puente de piedra que cruzaba un río sereno. Llevaba un vestido claro y el viento me despeinaba suavemente. Del otro lado nadie me esperaba. Y sin embargo, yo caminaba con ilusión, porque entendía en el sueño y en la vigilia que no todos los destinos requieren compañía.
A veces basta con que tú misma estés allí. A la mañana siguiente, Lucía no llamó, ni escribió. Tal vez estaban molestos, tal vez no entendían, tal vez no lo harían nunca. Y por primera vez eso no me desgarró. Preparé café solo para mí. Puse música suave, me senté junto a la ventana mirando cómo las hojas caían del árbol del patio. Era otoño. Y comprendí algo simple, casi obvio. A veces hay que soltar lo que pesa para que pueda entrar lo que florece. Ese día, sin que nadie me lo pidiera, sin que nadie lo esperara, me sentí ligera. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo sí lo había hecho. Y esa verdad por fin era solo mía. Las primeras semanas después de aquel almuerzo se sintieron extrañas. No porque me arrepintiera ni porque dudara de mi decisión, era más bien como si estuviera aprendiendo a caminar con zapatos nuevos, firme pero atenta. Sabía que el suelo era el mismo de siempre, pero mis pasos ya no lo eran. Lucía no me llamó durante 5 días. Fue el silencio más largo en años. Al principio miraba el teléfono por costumbre. Me preguntaba si estaría enfadada, si Javier le habría llenado la cabeza de reproches. Pero luego el silencio empezó a sentirse como un regalo, como una habitación recién ventilada después de años cerrada. Durante esos días recuperé rutinas que había olvidado. Volví a levantarme temprano no por obligación, sino para ver salir el sol desde el balcón. Preparé café con calma, lo bebí caliente, sin interrupciones. Puse música instrumental mientras leía. Empecé un libro que tenía desde hacía meses en la mesita, uno que nunca había abierto porque siempre había algo más urgente que hacer. Una mañana caminé hasta la biblioteca del barrio. Me sentí un poco fuera de lugar al principio, como una niña nueva en un patio de recreo. Pero la bibliotecaria me recibió con una sonrisa cálida y pronto me encontré entre estanterías hojeando títulos como quien busca migas de sí misma. Me llevé 3 libros, una novela, un poemario y un manual de cocina mediterránea. Al llegar a casa coloqué los libros sobre la mesa con reverencia. Abrí el poemario y leí en voz baja uno que hablaba de las mujeres que florecen tarde. Me estremecí, cerré los ojos y susurré: estoy floreciendo. Catalina me había recomendado una clase de pintura para adultos. Nunca había sostenido un pincel con propósito. Me inscribí sin decírselo a nadie. El primer día llegué con nervios. Todos parecían saber más que yo, pero el profesor, un hombre canoso con voz suave, me dijo: pinte lo que sienta, no lo que vea. Y eso hice. Mi primer cuadro fue un mar en calma con una barca solitaria. Azul profundo, gris suave, trazos torpes pero sinceros. Al terminarlo sentí algo que no había sentido en años: orgullo. No porque fuera bonito, sino porque era mío, porque nadie me lo pidió, porque no era para nadie más. Las tardes se llenaron de colores, de olores nuevos en la cocina, de silencios voluntarios. Empecé a experimentar recetas. Hice pan casero, mermelada de naranja, sopa con jengibre, no para alimentar a otros, para mí. Un sábado fui al cine sola. Compré palomitas, elegí una butaca al medio y me reí con la película sin pensar si era ridículo estar allí sin compañía. Al salir caminé bajo la luz dorada del atardecer. Vi parejas, familias, grupos de amigos, pero yo iba sola. Y no sentí vacío, sentí libertad. Un domingo por la tarde, mientras barría el patio, recibí una llamada inesperada. Era Clara, una de las mujeres del grupo. Me invitó a una pequeña excursión con otras compañeras al campo. Nada complicado, dijo. Solo caminar, respirar y reírnos un poco. Acepté. El día del paseo llevé un sombrero de ala ancha y una mochila con fruta, agua y mi cuaderno rojo. Caminamos entre árboles, recogimos flores silvestres, nos sentamos en la hierba. En un momento Clara sacó una cámara y nos tomó una foto a todas sentadas en círculo riendo. Cuando me la envió por mensaje la abrí y me detuve. Ahí estaba yo, sonriendo, de verdad, sin esfuerzo, sin tensión, sin miedo. No era una sonrisa de madre, de esposa, de cuidadora, era una sonrisa de mujer. Y entonces lo supe, no solo estaba floreciendo, estaba empezando a vivir. Después del paseo con Clara y las demás, algo se afianzó dentro de mí. Ya no era una sensación pasajera de bienestar, sino una certeza suave. Estaba construyendo una vida que me pertenecía. No era grandiosa ni perfecta, pero era mía. Los días comenzaron a tener otro ritmo. Ya no eran marcados por los mensajes de Lucía ni por los favores urgentes. Eran guiados por pequeños rituales que yo misma elegía.
La caminata matinal con el sol en la cara. Las clases de pintura 2 veces por semana, las recetas nuevas los jueves, el grupo de lectura los viernes por la tarde en el centro cívico. Conocí a personas nuevas, algunas con historias parecidas a la mía, otras muy distintas. No todas se convirtieron en amigas cercanas, pero todas aportaban algo, una palabra amable, una mirada cómplice, una carcajada compartida. Descubrí lo reconfortante que puede ser estar rodeada de gente que no espera nada de ti más que tu presencia. Una tarde después de clase me senté en una terraza con Clara y Teresa, otra compañera del grupo. Charlamos de cosas simples, películas, libros, lo caro que estaba el aceite de oliva. Me reí tanto que terminé con dolor en las mejillas, y mientras las veía hablar con esa naturalidad serena, pensé: esto también es familia, no la de sangre, no la que se construye por deber, sino la familia que uno elige, la que respeta tus pausas, la que no necesita justificar tu valor, la que te acompaña sin exigencias. Ese mismo fin de semana fui al mercado y pasé frente a una agencia de viajes. En el escaparate había una oferta: 3 días en la costa gallega, paseos en barco y rutas de senderismo. Me quedé mirándola largo rato. Galicia, ese lugar del que tantas veces había hablado Tomás, nunca habíamos ido. Siempre había algo más urgente, siempre un gasto imprevisto, una razón para aplazarlo. Entré, no como quien entra a mirar, sino como quien decide. Reservé 3 días, habitación individual, sin compañía, sin plan fijo más que respirar otro aire. No se lo conté a nadie, ni a Lucía, ni siquiera a Catalina. Era un regalo silencioso, como una carta sin destinatario que solo necesitaba ser escrita. El día del viaje preparé una maleta pequeña, un par de vestidos, una chaqueta, el cuaderno rojo y una novela que aún no había abierto. El tren salió temprano. Me senté junto a la ventana y vi cómo el paisaje cambiaba lentamente de tejados urbanos a campos verdes, de fábricas a montañas lejanas. Al llegar el olor a mar me envolvió. Caminé hasta el hotel, dejé mis cosas y salí sin rumbo. No tenía mapa ni horario, solo ganas de perderme un poco, de caminar sin destino. Los días en Galicia fueron una especie de tregua. Comí pescado fresco junto al puerto, hablé con desconocidos, sin apuro tomé café, mirando las gaviotas. Me levantaba temprano solo para ver el amanecer desde la playa. Me sentaba en la arena con los pies descalzos y el cuaderno abierto sobre las rodillas. Allí escribí frases sueltas, recuerdos, sensaciones, pensamientos. No todas tenían sentido, pero todas me pertenecían. La última noche me senté sola en una terraza con vista al mar. El cielo estaba despejado, las luces del puerto titilaban a lo lejos. Saqué el cuaderno y escribí: no soy la mujer que vine, y no necesito saber exactamente en quién me estoy convirtiendo. Solo sé que no quiero volver a encogerme para encajar en un lugar que ya no es mío. Cerré el cuaderno, respiré hondo, y por dentro supe que algo había cambiado para siempre. Volví de Galicia con la piel tostada por el sol y el alma ligera como una bufanda de lino. El tren llegó temprano y el aire de mi ciudad me recibió sin estridencias, como si entendiera que no necesitaba una bienvenida grandilocuente, sino simplemente volver con calma. Al entrar a casa todo estaba igual. La mesa con su mantel blanco, el jarrón de cristal con una flor seca, la ventana entreabierta dejando pasar la brisa de octubre. Pero yo ya no era la misma. Caminé por cada rincón como quien regresa a una casa vieja después de haber vivido en otra más luminosa. No para comparar, sino para entender con nuevos ojos lo que antes parecía normal. Saqué la maleta y no la deshice de inmediato. Me preparé un té, me senté en el sillón junto a la ventana y abrí el cuaderno rojo. Leí lo que había escrito en los días pasados. Cada frase era un pequeño faro. Algunas torpes, otras contundentes, todas necesarias. Me detuve en una: he dejado de tener miedo de no ser útil. Esa frase me atravesó porque durante años mi valor había estado atado a lo que podía hacer por los demás, a la comida caliente, a la cama tendida, al favor cumplido. Y ahora por primera vez me permitía ser valiosa por el simple hecho de existir. Al día siguiente sonó el teléfono. Era Lucía. Hola mamá. Hola hija. ¿Estás bien?
Me dijiste que te ibas unos días, pero no supe más. Sí, fui al norte, Galicia. Necesitaba respirar otro aire. Ah, su voz dudó. ¿Y fuiste sola? Sí, silencio. Bueno, me alegro de que estés bien. Aquí todo normal. Los niños preguntaron por ti. Dales un beso. ¿Quieres venir a cenar mañana? La invitación me tomó por sorpresa. No sonaba a obligación, tampoco a manipulación. Era llana. Como si por primera vez Lucía supiera que ya no podía contar con mi presencia automática, que debía preguntar, no asumir. Lo pensaré, respondí. Mañana te aviso. Colgué sin culpa, sin prisa por decidir, porque ahora mis decisiones no se basaban en la necesidad ajena, sino en mi deseo. Ese mismo día recibí un mensaje de Catalina: ¿te apetece tomar un café esta semana? Tengo muchas ganas de escucharte. Le respondí que sí, que tenía muchas cosas que contarle, pero también muchas que ya no necesitaban ser dichas, porque estaban en mi mirada, en mi forma de caminar, en el modo en que por fin sostenía la taza de té con las dos manos sin miedo a que se cayera el mundo si me detenía un instante. A mitad de semana fui al mercado, compré uvas, queso curado y una botella de vino. No por visita ni por compromiso, por placer. De camino a casa pasé por una floristería. Un ramo de margaritas blancas llamó mi atención, lo compré. Al llegar las coloqué en el jarrón, reemplazando la flor seca. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla, puse música. Cualquier cosa instrumental suave. La casa se llenó de olor a tomillo y pan tostado. Me senté sola a la mesa con el vino y el plato caliente y brindé sin levantar la copa en alto, pero con el corazón lleno. Brindé por mí, por todas las veces que dije que sí cuando quería decir no, por las lágrimas que derramé en silencio, por los miedos que había enfrentado, por las decisiones pequeñas que lo cambiaron todo, y por lo que estaba por venir aunque no supiera aún qué sería. Antes de dormir me miré en el espejo, no me reconocí del todo, y eso por primera vez me hizo sonreír, porque a veces perderse es la única forma de volver a encontrarse. Lucía no sabía muy bien cómo interpretar la transformación de su madre. Al principio pensó que era un capricho, una manera de llamar la atención, pero pasaron las semanas y Elena no volvía a ser la de antes. Ya no respondía con rapidez a los mensajes. Ya no decía sí sin mirar el calendario. Ya no aparecía los sábados con bolsas llenas de fruta y galletas para los niños. Y lo más desconcertante, no parecía molesta por ello. Al contrario, Lucía notaba algo nuevo en su voz, una serenidad que no conocía, una especie de ligereza que no encajaba con la idea de una madre sacrificada. Era como si su madre hubiera descubierto otro idioma, uno que ella aún no hablaba. Javier, por su parte, lo tomó con evidente molestia. Está en una etapa, dijo una noche mientras recogían los platos. Déjala, ya se le pasará. Lucía no respondió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque en el fondo empezaba a dudar. Algo se le movía por dentro cuando recordaba la forma en que su madre la miró en aquel almuerzo. No hubo reproche en sus ojos, tampoco rabia, solo una claridad incómoda, como si por primera vez la estuviera viendo con otros ojos. Elena no se alejaba con agresividad. No alzaba la voz, no hacía escenas, solo dejaba de estar donde antes se la daba por sentada. Y ese vacío, al principio casi imperceptible, comenzó a hacerse notar. Una mañana Mateo no encontraba su cuaderno de matemáticas. Elena no estaba para buscarlo. Esa tarde Sofía tenía fiebre y Lucía no encontraba con quién dejarla para poder ir al almacén. Elena no contestó el teléfono. Estaba en una clase de pintura. Cuando lo supo, Lucía se sintió entre ofendida y confundida. ¿Cómo puede ponerse a pintar mientras su nieta está con fiebre?, preguntó en voz alta como si necesitara validación. Pero nadie respondió. Porque en el fondo sabía que eso no era justo, que Elena también tenía derecho a vivir y sin embargo aceptar eso dolía. Lucía no era cruel, nunca lo había sido. Solo había crecido en un mundo donde las madres eran pilares silenciosos, donde el amor se demostraba a través de la entrega total. Y ahora ver a su madre salirse de ese molde removía cimientos que ni siquiera sabía que tenía.
Una tarde, mientras limpiaba la cocina, encontró una foto vieja pegada con imán en la nevera. Era del cumpleaños número 4 de Mateo. Elena sostenía al niño en brazos mientras soplaban juntos las velas. Tenía el rostro cansado, pero sonriente. Detrás Javier miraba el móvil. Lucía también. Nadie miraba a Elena. Solo el niño. Solo él parecía notar la calidez que la envolvía. Lucía se quedó mirando esa imagen más tiempo del necesario y sintió una punzada de algo que no sabía nombrar. Culpa, melancolía, admiración, quizás todo junto. Esa noche mientras acostaba a los niños, Mateo preguntó: «Mamá, ¿por qué la abuela ya no viene tanto?» Lucía titubeó: «Porque está ocupada, cariño». «¿Con qué? Con ella misma». El niño frunció el ceño como si esa respuesta no tuviera sentido. ¿Y eso qué significa? Lucía no supo qué decir. Solo acarició el cabello de su hijo y lo besó en la frente. Significa que también se está cuidando. Y al pronunciar esas palabras sintió algo nuevo en su pecho, una comprensión silenciosa, un reconocimiento, como si por fin entendiera que su madre no se había ido, solo se había elegido a sí misma. Pasaron los días y el silencio de Elena ya no se sentía como ausencia, sino como un espejo. Lucía empezaba a ver con más claridad lo que antes estaba borroso. Recordaba momentos de los últimos años, llamadas hechas con prisa, favores, pedidos sin mirar la hora, abrazos dados más por inercia que por amor. Y en todos ellos la figura de su madre aparecía como fondo, como aire, como algo tan constante que se daba por hecho. Una tarde, revisando su correo, encontró un mensaje reenviado por una amiga. Era un artículo titulado «Cuando las madres deciden dejar de ser indispensables». El título le llamó la atención, lo abrió, comenzó a leer. Las mujeres que entregaron su vida entera a los demás a veces despiertan un día y deciden volver a sí mismas. No se trata de dejar de amar, sino de empezar a amarse también. Para los hijos puede sentirse como traición, pero en realidad es un acto de valentía. Lucía se quedó inmóvil, no porque fuera un descubrimiento fulminante, sino porque cada línea le ponía nombre a lo que había estado sintiendo sin saberlo. Su madre no la estaba abandonando, solo había decidido dejar de abandonarse a sí misma. Esa noche Javier sugirió pedirle a Elena que cuidara a los niños el fin de semana. «¿Podemos salir a cenar? Hace mucho que no lo hacemos». Lucía dudó, miró a Javier, luego a sus hijos dormidos. Y por primera vez en mucho tiempo dijo: «No, esta vez no le voy a pedir nada. Y eso porque quiero verla, no usarla». Javier no respondió, solo asintió con una leve sorpresa. Al día siguiente, Lucía compró un ramo de flores sencillas, margaritas y lavanda. Luego cocinó una tarta de limón, la favorita de su madre. Era sábado por la tarde y decidió caminar hasta su casa en lugar de conducir. En el camino pensó en muchas cosas, en las veces que había ignorado las señales, en los te quiero nunca dichos, en los cumpleaños olvidados. Pero no cargaba remordimiento, sino ganas de empezar otra etapa. Tocó el timbre. Elena tardó unos segundos en abrir. Llevaba el cabello suelto, una blusa color vino y un delantal con manchas de pintura. Lucía la miró y sonrió con una ternura nueva. «Hola, mamá». «Hola, hija. ¿Tienes un momento, claro?» «Pasa». Entraron. Lucía dejó las flores sobre la mesa. Elena las miró y arqueó las cejas con sorpresa. «Son para ti», dijo Lucía. «Y esta tarta también. La hice yo». Bueno, intenté. Ambas rieron y esa risa tenía algo distinto. No era forzada. No era para rellenar huecos. Era una risa suave, reparadora. Se sentaron a la mesa una frente a la otra. He estado pensando mucho», dijo Lucía con la mirada baja. «Y quería decirte algo. No sé si lo he dicho antes, o al menos no lo suficiente». Elena esperó en silencio. «Gracias por todo lo que hiciste por mí, por nosotros, por tanto tiempo, y perdón si alguna vez te hice sentir invisible». Elena respiró hondo. Sus ojos brillaron un poco, pero no lloró. «No necesito que me pidas perdón», respondió con suavidad. «Solo necesito que me veas. Y hoy me estás viendo». Lucía extendió la mano sobre la mesa. Elena la tomó. No hablaron mucho más. Comieron un trozo de tarta, brindaron con té caliente, compartieron silencios cómodos. Esa tarde no resolvieron todo, no deshicieron los años de malentendidos, pero construyeron un puente, pequeño pero firme.
Cuando Lucía se despidió, abrazó a su madre con más intención que costumbre. Elena la sostuvo con delicadeza como quien sostiene algo frágil pero valioso. Al cerrar la puerta, Elena se quedó unos segundos inmóvil. Luego fue a buscar un jarrón, colocó las flores dentro, las puso en el centro de la mesa y pensó, tal vez el amor no se acaba, solo cambia de forma. Esa noche Elena no puso la televisión, no encendió la radio. Dejó que la casa hablara con su propio ritmo, el crujido leve de la madera, el sonido del agua en las tuberías, el ulular lejano del viento en las ventanas. Se preparó una infusión de manzanilla, se colocó la bata de algodón que tanto le gustaba y se sentó en su sillón preferido junto a la ventana. Sobre la mesa aún estaban las flores que Lucía le había traído. En el aire flotaba el perfume sutil de la lavanda mezclado con una promesa muda, la de un nuevo comienzo. Tomó el cuaderno rojo, lo abrió por la última página escrita, la miró unos segundos como quien repasa el camino recorrido. Luego pasó la hoja y escribió: «Estoy en paz, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no me olvido de mí». Cerró el cuaderno, lo colocó a un lado y fijó la vista en el exterior. Las farolas del barrio encendían una a una como luciérnagas disciplinadas. En la casa de enfrente, un gato se estiraba sobre el alféizar. Todo parecía igual, y sin embargo todo había cambiado. Pensó en Tomás, en cómo le habría mirado si la viera ahora. Tal vez habría sonreído, tal vez le habría dicho: «Te lo dije, Elena, que también merecías tu historia». Recordó su risa, su ternura, la forma en que se tomaban de la mano al caminar. No le dolía recordarlo. No como antes. Ahora la memoria era un refugio, no una herida. Miró al estante donde descansaba el portarretratos con la foto antigua de ambos. Se levantó, lo tomó con cuidado y lo acercó a la ventana. Lo colocó sobre la repisa junto a una vela encendida. No era un altar, era un gesto. Un «aquí sigues, pero yo también sigo». En ese instante sonó el teléfono. Era un mensaje de Lucía. «Hoy Mateo me preguntó si podía ir a visitarte para mostrarte su dibujo. Me dijo que te extraña. Podemos pasar el domingo». Elena sonrió. No contestó de inmediato. Apoyó el móvil sobre su regazo y se permitió sentir la emoción que le recorría el cuerpo. No era euforia, era gratitud. Por los pequeños pasos, por las palabras dichas, por las que aún faltaban. Después de unos minutos respondió: «Claro que sí. Ok, los espero con chocolate caliente y papel para que dibujemos juntos». Puso el teléfono sobre la mesa, terminó su infusión y se quedó unos minutos más mirando la noche. En el silencio escuchó su propia respiración, tranquila, regular, como si finalmente su cuerpo y su alma caminaran al mismo ritmo. Se levantó, apagó la vela, acomodó el cuaderno rojo en el estante y se dirigió al dormitorio. En el camino miró su reflejo en el espejo del pasillo. No se buscó defectos, no alisó su cabello. Supo, solo se miró. Con una ternura limpia, con una aceptación completa. Y en ese reflejo no vio a la madre sacrificada, no vio a la mujer rota por la costumbre, vio a Elena, entera, imperfecta, humana, presente. Esa noche al acostarse no pensó en lo que faltaba, pensó en todo lo que ya no necesitaba cargar. Y mientras el sueño la envolvía con suavidad, murmuró en voz baja, casi como un rezo: «Amarme no fue egoísmo, fue mi renacimiento». Y en la casa silenciosa, por primera vez en años, no quedó ni un rincón sin luz. El domingo llegó con un cielo claro y una brisa suave. Elena se levantó temprano, preparó la masa de churros como lo hacía años atrás, cuando Lucía aún vivía en casa y los domingos tenían olor a canela y aceite caliente. Mientras la cocina se llenaba de ese aroma familiar, se sorprendió sonriendo sin darse cuenta. Puso la mesa con esmero. 2 tazas grandes, servilletas de tela, un plato con frutas cortadas. Sobre el mantel colocó un par de hojas en blanco y una cajita de lápices de colores que había comprado unos días antes pensando en Mateo. No era un detalle decorativo, era una invitación, un gesto que decía: «Aquí hay espacio para crear, para volver a empezar». A las 11:30 el timbre sonó.
Mateo fue el primero en entrar con su mochila colgando de un solo hombro y los ojos brillantes. Abuela, mira lo que dibujé, gritó antes de sacar una hoja arrugada con un paisaje en tonos verdes y azules. Elena se agachó, lo abrazó con fuerza y luego examinó el dibujo como si fuera una obra de arte en un museo. Es precioso, dijo mirándolo a los ojos. ¿Me lo regalas? Sí, pero quiero hacer otro contigo. Lucía entró detrás con una bolsa en la mano. No llevaba maquillaje, no parecía tener prisa. Solo se acercó, besó a su madre en la mejilla y dijo sin dramatismo: «Gracias por recibirnos». «Siempre hay un lugar aquí», respondió Elena. Durante horas no hablaron de lo que había pasado, no repasaron errores, no justificaron ausencias, solo estuvieron juntas, hicieron dibujos, tomaron chocolate, contaron historias y así, sin grandes palabras ni gestos solemnes, tejieron algo nuevo. Algo que no se parecía al pasado, pero que llevaba su fragancia. Algo pequeño, íntimo y poderoso. Amor, esta vez sin condiciones.